Si manejas de noche y de repente sientes que tus manos se mueven solas, no cierres los ojos. El cansancio no te durmió. Algo más acaba de tomar el control de tu camión. Todos los traileros le tememos a la hipnosis del camino en las cumbres de Maltrata. Yo desperté a mitad de la bajada a más de 110 kilómetros por hora, atrapado como pasajero en mi propio cuerpo, mirando cómo me sonreía a mí mismo en el espejo. Existe un punto ciego en el cerebro humano que los traileros conocemos muy bien. Una delgada y peligrosa línea donde el cansancio extremo deja de ser una molestia física y se convierte en una distorsión de la realidad. Llevaba casi 36 horas continuas al volante de un Kenworth de morro largo, devorando kilómetros desde el puerto de Veracruz, con los ojos inyectados en sangre y el cuerpo saturado de cafeína barata y pastillas para no dormir. La última vez que tuve plena conciencia de mis actos, estaba cruzando la caseta de peaje, sintiendo el aire espeso y húmedo de la noche golpeando mi rostro, mientras engranaba las altas para encarar la temida y peligrosa bajada de las cumbres de Maltrata. De ahí en adelante, mi memoria se volvió un lienzo en blanco. No sé cuánto tiempo pasó, ni cuántos kilómetros dejé atrás en ese estado de sonambulismo automotriz. Lo verdaderamente terrorífico comenzó cuando mis ojos se abrieron de golpe, sacudiéndome de ese letargo con una descarga de adrenalina que me hiló el pecho. Desperté conduciendo, pero de inmediato me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Mi mente había regresado al plano, pero mi cuerpo no me obedecía en lo absoluto. Físico, yo no era quien manejaba ese monstruo de 18 ruedas. Mis manos estaban aferradas al enorme volante de cuero con una rigidez espantosa, los nudillos completamente blancos y la piel estirada, ejecutando movimientos milimétricos y violentos con una precisión quirúrgica que yo jamás he tenido. Quise soltar el volante, quise retirar mi pie derecho del acelerador, que estaba pisado a fondo, cogiendo a más de 2000 revoluciones por minuto, pero mis músculos ignoraban por completa las órdenes de mi cerebro. Estaba atrapado dentro de mi propio cuerpo, convertido en un simple pasajero de mi propia anatomía, observando a través de mis propios ojos cómo esa fuerza invisible controlaba mi camión. La cabina estaba sumergida en una penumbra helada, rota únicamente por el parpadeo intermitente de las luces rojas del tablero de instrumentos que alertaban sobre un calentamiento crítico en el sistema de frenado. Al mirar por el parabrisas, descubrí que nos encontramos en la sección más cerrada y vertical de las cumbres, rodeados por una neblina tan densa que apenas dejaba ver las líneas de seguridad del asfalto. El velocímetro marcaba más de 110 kilómetros por hora en una zona diseñada para circular a 40. Y la entidad que controlaba mis extremidades no tenía la menor intención de frenar. Al contrario, metió mi siguiente cambio con una violencia brutal, haciendo que la transmisión llorara metal y que el tráiler se lanzara como un misil sin control hacia el abismo de la siguiente curva. El rugido del motor diésel Cummins zumbaba en mis oídos como el grito de un animal herido, mientras el Kenworth se ladeaba violentamente hacia la izquierda, pisando las franjas sonoras del acotamiento con un traqueteo ensordecedor que hizo vibrar hasta el último tornillo de la cabina. El vacío de la barranca de Maltrata estaba a solo unos centímetros de mis llantas derechas, oculto por esa neblina grisácea que parecía estirarse como garras sobre el parabrisas. Mi mente gritaba de terror, atrapada en la prisión de mis propios huesos, exigiendo con desesperación un milagro para que mi pie izquierdo pisara el embrague o mi mano derecha jalara la válvula del freno de motor. Pero la fuerza autómata que se había adueñado de mis extremidades seguía operando con una frialdad matemática. Con una lentitud espantosa y ajena, mis ojos, controlados por esa presencia, se desviaron del camino y se clavaron en el espejo retrovisor interior, ese pequeño cristal cromado que apuntaba directamente hacia la oscuridad del camarote y la zona trasera del habitáculo. Quise cerrar los párpados para no ver. Quise desviar la mirada hacia el pavimento, pero mis ojos permanecieron abiertos de par en par, obligándome a confrontar el reflejo. Bajo la luz roja y parpadeante de las alertas del tablero, descubrí con horror absoluto que mi propio rostro ya no me pertenece. Las facciones de mi cara se habían distorsionado
Mis pupilas estaban completamente dilatadas, cubriendo casi la totalidad del iris con un negro azabache, profundo y sin brillo, e inyectadas en unas venas delgadas de color violeta. Pero lo más perturbador, lo que me provocó un bajón de presión que me revolvió las entrañas, fue la sonrisa. Mis labios estaban estirados hacia atrás en una mueca grotesca, exagerada y rígida, una sonrisa de oreja a oreja que mostraba mis dientes apretados con tal fuerza que podía escuchar el crujido del esmalte desgastándose bajo la presión. No era una expresión humana, era la sonrisa triunfal de un cazador que finalmente ha acorralado a su presa. En ese instante, a través del sonido del viento que se filtraba por las juntas de las portezuelas, una voz cavernosa, pastosa y húmeda retumbó directamente en las paredes de mi cráneo, sin que mis cuerdas vocales se movieran un solo milímetro. Tantos años viéndote pasar por mis curvas, tantas noches cuidándote el sueño, por fin me entregaste las llaves. La revelación me destrozó la cordura. No me había quedado dormido por cansancio. Mi agotamiento crónico había debilitado las barreras de mi alma, permitiendo que la entidad que habita en las tragedias de estas cumbres se colara por mis grietas mentales. Al regresar la mirada al frente, los faros del camión iluminaron el peor de los escenarios. El letrero reflejante de la SCT parpadeó en la niebla, anunciando la curva más peligrosa y cerrada de todo el tramo, un ángulo de casi 90 grados, donde el camión, a la velocidad que viajábamos, estaba condenado a volcarse y estallarse contra la roca. La masa de 50 toneladas del Kenworth se inclinó de forma dramática hacia el abismo en cuanto entramos a la curva de 90 grados. El rechinar de los neumáticos contra el asfalto mojado por la neblina produjo un chillido agudo que perforó el aire de las cumbres de Maltrata, mientras la inercia empujaba todo mi cuerpo atrapado hacia la portezuela del conductor. Las balatas traseras, sometidas a una fricción brutal y descontrolada que la entidad provocaba al pisar intermitentemente el pedal con una fuerza inhumana, comenzaron a ceder. De inmediato, el penetrante y asfixiante olor a balata quemada, ese aroma pastoso y metálico que todo trailero asocia con la muerte inminente, se coló por las ventilas del aire acondicionado, llenando la cabina con un humo azulado y denso. Desde mi prisión mental, desaté una batalla desesperada y furiosa por recuperar el control de aunque fuera un solo músculo. Concentré toda la fuerza de mi voluntad, cada gramo de energía espiritual que me quedaba en el alma, en mover el dedo índice de mi mano derecha, la cual seguía aferrada al volante manteniendo la trayectoria suicida. Sabía que si lograba activar el interruptor del freno de motor, que estaba a solo unos centímetros, el cambio de compresión podría reducir el impulso del monstruo diésel. Era una lucha silenciosa y agónica. Mi mente empujaba hacia un lado, mientras la densa energía de la entidad, fría como el hielo del desierto, me aplastaba el sistema nervioso con una pesadez de plomo. Pude sentir cómo la temperatura de mi propio cuerpo caía en picada, mientras aquella presencia se alimentaba de mi desesperación. Afuera, las luces de emergencia de la rampa de frenado aparecieron a lo lejos entre la bruma, parpadeando como luces de un faro en mitad de la tormenta. Era nuestra única escapada, antes de que las balatas se cristalizaran por completo y nos quedáramos sin frenos a mitad de la bajada. Mi mente gritó: ¡la rampa! ¡Entra a la rampa de seguridad! Pero la entidad que me poseía soltó una carcajada muda que hizo que mi propio pecho vibrara de manera espantosa. Mis manos, actuando en contra de toda lógica de supervivencia, giraron el volante ligeramente hacia la izquierda, alejando deliberadamente el morro largo del camión de la entrada de grava de la rampa de emergencia. Nos pasamos de largo. Al mirar por el retrovisor izquierdo, vi cómo la oportunidad de salvación se desvanecer en la niebla. El camión seguía ganando velocidad en picada, descendiendo por la pendiente con el motor rugiendo al límite de su capacidad, mientras las llantas delanteras empezaban a perder adherencia, patinando sobre el pavimento aceitoso. Fue en ese momento de quietud absoluto cuando la radio de banda civil, que había permanecido apagado y mudo durante todo el trayecto, se encendió solo, emitiendo un zumbido de estática que precedía a una transmisión que cambiaría el rumbo de esta pesadilla. El sistema de radio de banda civil cortó el aire viciado de la cabina como un cuchillo afilado, interrumpiendo el zumbido metálico del motor
que ya trabajaba al límite de sus revoluciones. Entre la marea de estática pesada, una voz distorsionada pero cargada de urgencia comenzó a filtrarse por la bocina del tablero. Era la voz de un compañero de la ruta, un trailero que venía unos kilómetros atrás y que evidentemente había estado observando las maniobras erráticas y suicidas de mi Kenworth a través de la densa niebla de las cumbres. «Unidad 57, responde. Compañero, vas echando lumbre por las balatas traseras. Te vas a matar en la próxima curva», gritaba el hombre a través del canal 9 de emergencias, su voz temblando por la adrenalina al ver cómo mi camión ignoraba las rampas de seguridad y seguía acelerando en picada hacia el fondo de la barranca. El sonido de esa voz humana y real operó como un violento choque eléctrico dentro de mi cerebro, agrietando por un instante la parálisis que la entidad mantenía sobre mi sistema nervioso. Sentí como la rigidez de mis músculos se dio 1 milímetro, una pequeña rendija de libertad en medio de la opresión helada que me dominaba. Sin embargo, la presencia que controlaba mis manos no se quedó de brazos cruzados. Al notar mi resistencia interna, la mueca en mi rostro se volvió aún más agresiva y dolorosa. Mis dedos se apretaron con tal saña contra el volante que sentí cómo las uñas se me enterraban en las palmas de las manos, rompiendo la piel y dejando correr un hilo de sangre tibia que contrastaba con el frío de muerte de la cabina. «No lo escuches, ya casi llegamos a casa», volvió a resonar aquella voz húmeda e interna en mi cabeza, mientras mis propios ojos se desviaban de la carretera para mirar fijamente el micrófono del radio que colgaba del tablero. La entidad obligó a mi brazo derecho a soltar el volante por primera vez. Mi mano se estiró de forma espasmódica, temblando violentamente debido a la tremenda batalla de voluntades que se libraba bajo mi piel. Yo empujaba con toda mi alma para retraer el brazo, para estrellar mi mano contra la guantera, pero la voluntad del espectro de las cumbres era devastadora. Mis dedos rodearon el micrófono, oprimieron el botón de transmisión y mis cuerdas vocales, forzadas por una energía que no era la mía, emitieron un sonido que jamás olvidaré. No fue mi voz la que salió al aire. De mi garganta brotó un chillido agudo y metálico y distorsionado, una mezcla de interferencia de radio y un lamento fúnebre que inundó la frecuencia de la banda civil. «Déjanos bajar», gritó la entidad usando mi propia boca, provocando que el compañero del otro lado de la radio soltara un grito de espanto y apagara de inmediato su transmisión, dejándome nuevamente en un aislamiento total. El esfuerzo de esa respuesta consumió las últimas fuerzas de la presencia, provocando que el camión diera un volantazo brusco hacia el acotamiento derecho, justo donde el pavimento terminaba y comenzaba el letrero de la última oportunidad, la última curva antes del tramo recto, un muro de roca sólida que se alzaba frente a nosotros en la oscuridad de la neblina. El enorme parachoques cromado del Kenworth apuntaba directo hacia la inmensa pared de piedra caliza que marcaba el final del tramo de curvas. A la velocidad que viajábamos, el impacto desintegraría el motor diésel y aplastaría la cabina como una lata de aluminio en cuestión de milisegundos. Fue en ese último suspiro de existencia, con la muerte reflejada en el parabrisas, cuando la sobrecarga de adrenalina terminó por romper la prisión de mi sistema nervioso. Como si una cuerda tensa se hubiera reventado dentro de mi cabeza, recuperé el control de mi cuerpo de forma abrupta y violenta. La fría presencia se evaporó de mis extremidades con un siseo mental que me dejó un zumbido ensordecedor en los oídos. Sentir de golpe el peso real del volante y la vibración salvaje de la dirección casi me disloca los hombros. Pisé el pedal del freno con toda la fuerza de mi pierna izquierda, combinándolo con un manotazo desesperado al freno de mano de la caja seca. Las 18 llantas se amarraron sobre el asfalto húmedo, levantando una cortina de humo blanco, olor a hule quemado y chispas que iluminaron la neblina como fuegos artificiales. El camión comenzó a colear de forma espantosa, balanceándose hacia los lados, mientras el contenedor de 50 toneladas amenazaba con aplastar la cabina en un efecto de tijera mortal. El camión se detuvo derrapando a escasos 10 centímetros del muro de roca. El motor se apagó con un último quejido ronco, dejando el lugar sumergido en un silencio sepulcral,
roto únicamente por el goteo de los fluidos calientes sobre el pavimento y el soplido rítmico de las válvulas de aire. Me quedé pegado al volante, con el pecho agitado y el sudor frío empapándome la ropa, sin atreverme a mirar el espejo retrovisor. Al cabo de unos minutos, las luces de otros camiones comenzaron a iluminar la parte trasera de mi contenedor y los choferes bajaron con linternas para auxiliarme, creyendo que me había quedado dormido. Nunca les dije la verdad. En este gremio todos saben que hay cosas en la carretera que es mejor no nombrar en voz alta. Entregué la carga al amanecer y pasé las siguientes semanas encerrado en mi casa, incapaz de mirar mi propio reflejo en el espejo del baño, por miedo a volver a ver esa sonrisa ajena y macabra. Volví a las rutas porque el asfalto es lo único que sé hacer para ganarme la vida, pero mi forma de trabajar cambió para siempre. Ahora, en cuanto siento el más mínimo parpadeo de cansancio o el menor rastro de ese sonambulismo carretero, orillo las 18 ruedas en el primer desfile iluminado que encuentro. Quito las llaves del encendido y las guardo debajo de mi almohada. Sé perfectamente que la entidad de las cumbres de Maltrata sigue ahí, esperando pacientemente en la niebla a que otro operador exhausto baje la guardia para volver a tomar el volante y terminar el viaje que yo logré interrumpir. Logré amarrar las 18 ruedas a centímetros de la roca, pero sé que esa entidad sigue esperando que vuelva a pestañear. Si esta historia te heló la sangre, dale like, suscríbete para más relatos reales del asfalto y comenta la palabra volante si crees que habrías recuperado el control a tiempo. Comparte esto con cualquiera que viaje de noche, para que nunca ignoren el cansancio. Gracias por quedarte hasta el final.